Carlos, te saludo inicialmente. ¿Cómo estás? Muy buen Muy, día. muy bien, mi querido Eduardo, muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, tú eres socio de Better Business Bureau. ¿Podrías explicarnos así a grosso modo para quien no conozca el organismo? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, Better Business Bureau es un organismo independiente, privado, que surgió hace más de 105 años en Estados Unidos y es un órgano regulador entre el consumidor y los proveedores de servicios. Es el equivalente a un Profeco, digamos, Sí. en Estados Unidos y después hace alrededor de 80 años en Canadá. Entonces, en México está Profeco, que es dependiente de gobierno, y Better Business Bureau, por el Tratado de Libre Comercio, ve el interés de constituirse en México y bueno, pues ahí colaboramos en sociedad y somos socios de Better Business Bureau con un ex director de Profeco, Bernardo Altamirano. Oye, entonces, si puse la pregunta para que vea nuestro público que finalmente tú tratas mucho con el sector empresarial, tanto canadiense como norteamericano, fundamentalmente, ¿no? Sí, desde varios ángulos. Desde luego, desde el punto de Better Business Bureau, empresas mexicanas que prestan servicios a norteamericanos, así como norteamericanas que prestan servicios a mexicanos. Pero por el otro lado, a lo largo de mi vida profesional he estado en muchos aspectos de inversiones extranjeras, representando empresas Nasdaq y llevando asuntos del Tratado de Libre Comercio, básicamente arbitrajes Haciendo arbitrajes, ¿ah? Sí. en el World Bank, precisamente del Tratado de Libre Comercio en contra de acciones del gobierno de México. Bien. Oye, así a grosso modo, a reserva que demos algunos pormenores si lo juzga conveniente, ¿cuál es el ánimo que existe entre el sector empresarial norteamericano y canadiense con respecto a lo que está sucediendo en México? Mira, es ad cautelam, es decir, se eleva toda inversión requiere de una consistencia y seguridad de que sea protegida esa inversión. Y de hecho, los tratados de libre comercio prevén que cualquier decisión del orden público en una política doméstica pueda afectar a esta inversión. Entonces, en este momento, y dado el recorrido que en cuanto a declaraciones y decisiones por parte de la actual administración, se han presentado posiciones por parte de algunos congresistas, sobre todo en el tema de energía eléctrica, que han puesto en expectativa y con cuidado el que se vaya a invertir en este país. Hay otros aspectos que también ponen en riesgo esta inversión o la rentabilidad de las inversiones directas, extranjeras directas en este país, como el tema de la seguridad, que Sí. cada día se pone más difícil, temas sobre paridad, temas básicamente en cuanto a cambio de y modificaciones a los órganos que pueden ser independientes y que son contrapeso a decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo. Permíteme una pausa y arrancamos contigo en algunas otras reflexiones más en que tenemos que considerar, sobre todo porque finalmente pues, siguen siendo nuestros socios comerciales, siguen teniendo una proximidad geográfica importante y porque si no damos respuesta a las inquietudes que tienen ellos, pues difícilmente la inversión puede fluir como pudiera hacerlo si hubiera seguridad y garantía de que esas inversiones van a ser respetadas. Si yo te preguntara, Carlos, ¿cuál es el punto que más preocupa en este momento a los inversionistas estadounidenses con respecto a la situación de México?
¿Cuál sería este aspecto que tú consideras el que más les preocupa? Bueno, les preocupa desde luego la situación de seguridad y me voy únicamente más allá de la situación de seguridad, la de Estado de Derecho. Es muy importante que se haga respetar las leyes y que se pueda dar una continuidad en cuanto a la estructura que regula a cualquier inversión. Entonces, y con los golpes que se ha dado a lo que antes nos regulaba como el tema el tema de energía, el tema de la minería, que poco estamos oyendo, el tema de algunas zonas de inversión especial, como en la zona de Maya o en la zona de Yucatán. Estas han sido movidas en el sector inmobiliario, se suspendieron, por ejemplo, en la Ciudad de México, cerca de 250 licencias de construcción. Durante esta administración no camina el tema de la construcción. ¿Y dónde radica, y yendo directo a tu pregunta, en que no hay una seguridad de legislación y cumplimiento de las leyes? El entorno es débil porque le han dado preponderancia a las decisiones políticas y no el respeto a la legislación. Eso es lo que preocupa. ¿Estamos perdiendo oportunidades, Carlos? Definitivamente sí. Después de la pandemia, nos encontramos con una gran oportunidad de poder instalar y suministrar productos que vienen de Asia. Y esto es una gran oportunidad. Se habla, la Secretaría de Economía con bombos y trompetas, dice, hemos llegado a récords comparados con los años pasados en cuanto a inversión extranjera directa, pero básicamente han sido de Aeroméxico y de Televisa, por la fusión con Univisión y Aeroméxico, todo el tema de reestructura financiera. Y esto fueron 6,875 millones de pesos. Pero lo que no se dice es quiénes han dejado de entrar al país y por qué, como la gran posibilidad de generar 4,000 empleos por parte de Tesla, que son empresas que ven hacia futuro y por estas condiciones que acabo de mencionar, decidió mejor no entrar a este país. Y las señales han sido constantes. El tema de la energía, el tema de la empresa Constellation Brands, y constantes amenazas de que a este gobierno no le importa el Tratado de Libre Comercio. Hacia allá iba. ¿Qué desenlace le ves más cercano a que se ejerza en el asunto de las consultas? ¿Siguen avanzando? Suponemos que siguen avanzando con mucha lentitud, por eso el gobierno norteamericano no ha llamado a panel. Ese tema, ¿cómo lo sienten los inversionistas? Mira, por un lado va el mensaje, pero como te decía, las políticas domésticas tanto de Canadá como de Estados Unidos como de México tienen incidencia directa sobre las decisiones de inversión. Así como en este momento en Estados Unidos viene las elecciones intermedias el día de mañana en los Estados Unidos, y esto puede radicalizar la posición de congresistas hacia el Tratado de Libre Comercio. Por el otro lado, el mensaje que se ha estado enviando en cuanto a los paneles, desconocerlos. No se pueden desconocer. La jerarquía de las leyes está la Constitución y luego los tratados internacionales. Y tenemos claramente un capítulo 32 que habla sobre las controversias en cuestión de las inversiones y el comercio por parte de nuestros países socios. Entonces, no se puede desconocer. El costo para el país sería altísimo
porque evidentemente se pueden perder o se ve visiblemente que estas controversias son pérdida para este país. Bueno, ahora el tema cambiario, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Por qué el precio hoy está en 19.49 el dólar? Yo jamás pensé que iba a regresar a esos niveles, ¿eh? Bueno, el tema cambiario también tiene que ver con un orden económico internacional y en cuanto a las condiciones del país. Lo que es cierto es que a pesar de estas malas noticias, también existen las reservas Claro. y a pesar de que Moody's pronosticó que tuviéramos una paridad o una devaluación en los próximos meses, se está viendo ahí un equilibrio. Hay algo muy importante. Lo que más ha incrementado estas reservas es la entrada de divisas por los trabajadores mexicanos, por nuestros paisanos. Entonces, y hay una inflación en Estados Unidos que ya tiene efectos directamente en nuestro país, pero que de alguna forma está buscando ese acomodo. Entonces, lo que puede afectar seriamente la paridad es alguna decisión política o alguna situación de tipo político que provoque la salida de capitales del país. Esperemos que no suceda eso. ¿Le ves éxito a las pláticas, a las conversaciones de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México? ¿O sientes que el asunto del panel está más cercano que nunca? Mira, siempre hay la posibilidad de entrar a negociaciones, hay el interés de generar las negociaciones, pero por el otro lado, quienes promueven estos paneles son las empresas que vinieron, invirtieron a México y que están teniendo una pérdida porque se ha dejado de darle seguridad. Entonces, las empresas son las que deciden y dentro de estas negociaciones hay que considerar las decisiones internas de las empresas. No únicamente hay de Canadá y de Estados Unidos, tenemos de Inglaterra, tenemos de Sí, Alemania. claro. Entonces, y hay una revista de arbitraje internacional donde dice que todo Latinoamérica, por el efecto de México, ve con grandes riesgos el tema de inversión sobre energías no de petróleo derivadas. Sí, sí, sí. Entonces, con esto, lógicamente, caemos en un alto riesgo y hasta que no se lleguen a negociaciones más profundas y reposición a la inversión, yo creo que nos vamos a ir a estos paneles. Bueno, pues qué desafortunado. Ojalá no suceda así, pero al parecer es lo más seguro por lo pronto. Carlos, te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de estar con nosotros en esta mañana. Un abrazo, mi querido Eduardo. Me faltó el tema de Mucho. minería, que también allá está detenida todo el tema de minería y también se han retirado varias empresas extranjeras. Fíjate que hay un asunto que me gustaría tratar contigo posteriormente en el asunto que tiene que ver con la minería, porque me parece que hay oportunidades relevantes que estamos dejando ir. Y se me hace incongruente que México hable de que está por hacer un anuncio espectacular junto con Estados Unidos en materia de energías limpias, que inclusive a lo mejor lo llevan a Egipto, cuando tienes una posición de divergencia importante en el marco del TEMEC que debemos de suponer que avanza con mucha lentitud y al mismo tiempo estás trabajando como que estás trabajando en dos pistas del circo que son opuestas, que están que divergen en salud, que divergen Gracias. en la cuestión fundamental. Sí, es esa incongruencia la que no da certeza. Si tú marcas reglas específicas, una política específica, atraes inversión, pero si Claro, hablas de una cosa de un lado y haces otra, claro. no hay congruencia y corre riesgo. Con gusto.
Gracias, Hablamos. Carlos. La vemos y armamos este asunto más adelante. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Que tengas excelente semana. Igualmente, un abrazo a Gracias. ti y a todo tu auditorio.